que generalmente esos casos son los menos. Lamentablemente no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos lo que uno ve es que la gente sigue la manada, por decirlo de alguna manera. La gente sigue en esa mentalidad que se formó en su casa. Reitero, siempre hay quienes rompen eso, se animan a más, transgreden, van por más. Y gloria a Dios por eso. Pero no podemos desconocer que en general la mayoría sigue el pensamiento, la mentalidad que tenía su casa donde se formó, donde se crió. ¿Me siguen hasta ahí? Considerando eso, Dios mío, qué responsabilidad tenemos entonces de ver qué mentalidad hay en mi casa. ¿Cuál es la forma de pensar que tiene mi hogar? Y cuando yo quiero cambiar eso, supongamos que noto que en mi casa hay una manera de pensar negativa o hay una mentalidad que siempre tiende a la escasez, a la pobreza, en vez de buscar el progreso, ¿no? El avance. Cuando yo noto que hay algo así y lo quiero cambiar, tengo que saber que va a haber una batalla, que no va a ser tan fácil, pero que se puede. Y sobre todo nosotros como hijos de Dios que tenemos a Cristo en el corazón, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero va a tener su luchita, va a haber un proceso ahí. Ahora, va a ser mucho más fácil cambiar eso si eres el responsable o eres parte de los protagonistas para cambiar eso. En cambio, los que no son cabeza del hogar, los que no son los padres en el hogar, por ahí a ellos les va a costar más. Y en general es más fácil cuando uno tiene una cierta edad salirse de ese hogar y ir por sus sueños y lograr lo que hay en su corazón. Es más fácil muchas veces eso que lograr cambiarle la cabeza a nuestros padres, ¿no? Eso también es importante saberlo. Conociendo todo eso, nosotros deberíamos hoy manejar esa sabiduría de parte de Dios y los que somos padres, los que nos toca ser cabeza de hogar, evaluar cómo está mi casa en ese sentido, qué mentalidad tiene mi hogar y qué puedo aportar yo desde mi lugar para que mi casa tenga una mentalidad buena, una forma de pensar de avance. Y si estás escuchando esta enseñanza y sos hijo y estás en una casa donde otros son los que la dirigen y obvio uno tiene que respetar eso, bueno, no dejes de intentarlo, de igual tratar de aportar para que si hay que cambiar la mentalidad en casa se pueda cambiar, pero entendiendo que por ahí va a ser más difícil eso. Sin embargo, no te rindas, no bajes los brazos, pensá que tal vez cuando crezcas un poco más y ya tengas tu edad y tu madurez para formar tu propio camino, tu propia familia, bueno, ahí sí podrás aplicar más las cosas que hoy piensas. Todo esto son aclaraciones para que después no haya líos, porque la idea no es que después en sus casas se anden peleando, tirándose la Biblia por la cabeza, ¿no? Vos, porque tenés una mentalidad. ¿Qué dijo el pastor? No escuchás las prédicas. Y se andan tirando la Biblia por la cabeza a la hora de pelearse y no es la idea. No es la idea. Tenemos que no solo ser inteligentes y tener conocimiento, también hay que ser sabios. Amén. El inteligente sabe qué se necesita implementar. El sabio sabe cuándo y cómo. Por ejemplo, inteligencia es tener el conocimiento de que el tomate es una fruta. ¿Sabía usted que el tomate es una fruta? No una verdura. Un inteligente sabe que el tomate es una fruta. Un sabio sabe que jamás habría que poner tomate en la ensalada de frutas, por más que sea una fruta, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría, no solo inteligencia. Por eso el apóstol Pablo decía, yo le ruego a Dios
que les abra los ojos, que les dé inteligencia y sabiduría. Ambas cosas. Bueno, teniendo esto en claro, haciendo estas aclaraciones, déjenme decirles, hay un ideal. Tenemos que tratar de llegar a ese ideal. Y ese ideal es que en mi casa estén los pensamientos de Dios. Que la forma de pensar de mi familia sea una forma de pensar divina. Que la mentalidad que se mueve en mi hogar sea la mentalidad que viene de Dios. Ese es el ideal. Reitero, tal vez llevar eso a la práctica lleve su tiempo, porque todos luchamos con nuestras estructuras y con nuestros temores, y a veces algunos tienen estructuras mentales muy aferradas. Todos luchamos. Pero el ideal es ese, que mi casa tenga una idiosincrasia del cielo, mentalidad de reino. Y tengo que empezar a trabajar en eso. Aunque hoy yo no logre que esa mentalidad en plenitud se desarrolle en casa, pero sé que mis hijos ya van a estar en mejor condición mañana. Y mis nietos ni hablar, si el Señor no viniera antes. Entonces, aunque hoy yo no vea completo ese cambio de mentalidad en el hogar, piensen que igual está bueno empezar a trabajar en eso, aunque sea por las futuras generaciones. Y creo que si todos tenemos amor a la familia, lo vamos a hacer. Imagínate que muchos de nosotros hemos crecido en hogares donde la mentalidad era muy de escasez, de derrota, de pobreza, de mediocridad, ¿no? De conformismo. Y así todo, muchos han logrado salir adelante, pero ¿cómo cuesta? Porque estás dentro de un contexto muy negativo. Si así todos se logran cosas igual, imagínate lo que se lograría si nuestras casas fueran de una mentalidad positiva, de avance, de progreso, ¿no? Se alcanzarían muchas más cosas. Entonces tengo que pensar en eso y pedirle al Señor, ayúdame, Señor, a primero evaluar, ver qué mentalidad hay en mi casa, y segundo, ayúdame a implementar, a traer la mentalidad del cielo. ¿Me doy a entender hasta ahí? Cuando uno quiere hacer eso, traer la mentalidad del cielo a su casa, traer los pensamientos de Dios, la forma de pensar que tiene esta nueva vida en Cristo, traerla al hogar. Bueno, cuando usted empiece a pensar en eso, le doy la bienvenida a mi mundo. Porque como pastor, a eso justamente me dedico. A que la gente que compone la congregación, la familia, la casa espiritual que me dieron a pastorear, pueda tener justamente los pensamientos de Dios, pueda cambiar de mentalidad. Esa es tarea de los ministros. Y para eso trabajamos. Cuando a usted se le revela eso también para su casa, ahí usted y yo estamos entendiéndonos en las funciones. Ahí, como dije recién, le doy la bienvenida a mi mundo. Y te vas a dar cuenta que no es fácil. Y si te cuesta con 4 o 5 que son en tu casa, imagínate los pastores que tienen que hacerlo con muchas personas, de diferentes costumbres y maneras. Y eso te va a dar amor por tu pastor. Es decir, hay que orar por el pastor. Pero la Biblia nos dice que la forma en que los ministros tienen que traer la mentalidad del reino, el modo de pensar divino a la iglesia, que es casa espiritual, la manera, dice la Biblia, es equipando los ministerios, equipando a los santos. Déjenme mostrárselo, ya lo hemos leído muchas veces, pero está bueno verlo otra vez. Efesios 4, verso 11. Dice la palabra de Dios, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar
Esta traducción es la Biblia de las Américas y utiliza la palabra en castellano capacitar. La palabra griega original es catartizo. Lo que los ministros tienen que hacer sobre la iglesia es catartizo. Y lo que ustedes, papás, tienen que hacer sobre su casa es catartizo. Bueno, catartizo acá lo traducen capacitar. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjenme compartirles lo que significa la palabra original catartizo, que acá en esta versión lo tradujo capacitar, en otras traducciones lo traduce como equipar. Pero veamos, catartizo, ¿qué significa? Significa equipar, significa proveer todo lo necesario. Mire eso. Significa abastecer, dotar, y también significa surtir y vestir. Se lo reitero, equipar, proveer todo lo necesario, abastecer, dotar y surtir y vestir. Eso es lo que los ministros tienen que hacer espiritualmente hablando sobre la iglesia para catartizarla, equiparla, capacitarla, ¿verdad? Ese mismo concepto tienes que llevarlo a tu casa. Los que somos padres tenemos que abastecer, dotar, dar todo lo necesario, equipar a nuestra familia para que ellos se muevan en la mentalidad de Dios, en la forma de pensar del reino. Y vas a lograr ver eso en tu casa siempre y cuando estés haciendo esto. ¿Qué cosa? Equipando, proveyendo lo necesario, abasteciendo, dotando, surtiendo, vistiendo. Vestir siempre tiene que ver con cubrir. Ahí entra el concepto de cobertura. Entonces, qué importante es que los padres cumplamos estas funciones espirituales en casa. Sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos. Y pensar que cuando nuestros hijos crezcan y a ellos les toque ser padres, pues que ellos sean todavía una mejor versión que nosotros. Y con cada generación se mejore. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. ¿Dice amén hasta aquí? Pero aquí yo quisiera que reflexionemos en algo. ¿Te dedicas a catartizar? Casi no sale. ¿Te dedicas a catartizar? ¿Qué es catartizar? Ahí lo vimos. Equipar, capacitar, proveer lo necesario, abastecer. Por ejemplo, abastecer. Pensemos, miren, todos estos conceptos son amplios y los podemos llevar a diferentes campos, ¿no? Abastecer tiene que ver con la posibilidad de darle cosas que necesita nuestra familia, no solo para comer, sino, por ejemplo, para estudiar, para tener una carrera, para empezar su primer proyecto, un taller, un emprendimiento. Bueno, ahí va a abastecer. Pero abastecer también tiene que ver con lo espiritual. Estoy proveyendo a mi casa lo necesario para que crezcan espiritualmente. Por ejemplo, llevo a mi familia a congregarse, me uní a una iglesia a la cual pertenecer para que mi familia reciba palabra, comida espiritual. Estoy abasteciendo. Le regalo Biblias a mis hijos. Tengo esas costumbres de en determinado cumpleaños, hijo, este es el regalo más importante que quiero darte en la vida, la palabra de Dios. Mire, hasta en esos detallitos, ¿no? Cuando son chiquitos, invertir en una Biblia para niños, pero yo ya lo estoy abasteciendo. Tengo música cristiana en casa, hay que abastecer de eso. Hoy es más fácil que antes. ¿De qué estoy abasteciendo mi hogar? ¿Con qué los estoy dotando? Eso es importante también, porque yo puedo trasladarle cosas de Dios
para que ellos las empiecen a manejar desde temprana edad. Dotalos con unciones, con los dones que, guiados por el Espíritu Santo, ustedes pueden ver que Dios les entrega en la familia. Incluso esto tiene que ver con activar también a los hijos. Mismo trabajo que hace el pastor en la iglesia, así hay que hacer los padres en casa. Fíjense ustedes que yo a veces agarro a algunas personas y los animo a empezar a cantar, los animo a empezar a predicar, les damos oportunidad de menor a mayor, ¿no? A veces a alguien que nunca predicó no le ponemos a dar un tema de 1 hora, pero en alguna actividad le damos 15 minutos, compartí algo. Lo mismo los que cantan, no es que le damos el micrófono en un evento grande y hacete un concierto de una, no. Pero de a poquito va cantando un coro, una canción, otros liderando, otros administrando. Bueno, lo mismo que pasa en la iglesia, así igualito tenés que llevarlo a tu casa. ¿Tienen altar familiar en tu casa? Yo ya les enseñé que tienen que tener, deben tener. Hermano, estás en falta si no estás haciendo eso en tu casa. Háganse el tiempo, 1 vez por semana como mínimo. Pero en tu casa tiene que estar el culto a Dios, no solo en la iglesia. En tu casa tiene que haber olor a oración, a alabanza. En tu casa, no solo cuando vienen a la iglesia. No le estás proveyendo, no le estás abasteciendo a tu familia de una atmósfera de Dios si no hacen estas cosas. Entonces, parte de lo que es abastecer es, por ejemplo, implementar el altar familiar en casa. Y cuando lo empezás a implementar, al principio tal vez te toque a vos hacer todo. Venga familia, vamos a cantar una canción, ahora vamos a orar, comparte una palabra. Pero lo bueno es que después vayas activando, dotando y dando las posibilidades a otro. Cada uno en su edad y en su forma. Yo tengo una hija de 19 años, tengo un hijo de 7 años. Y si empezamos a hacer algo en casa, entiendo que cada uno lo hará desde su madurez y su edad. Pero queremos activarlos a todos. Lo ponemos a orar a Elías, lo ponemos a cantar, entendiendo, él es un niño, lo hará como un niño. Pero jamás nos burlamos o minimizamos o decimos, queremos orar, mandalo a Elías que vaya a jugar, así nos molesta. No, hay que incluirlo. Amén. Haciendo esas cosas en su casa, entre paréntesis esto, haciendo esas cosas en su casa, usted va a descubrir un montón de verdades que después cuando viene a la iglesia va a decir, ahora lo entiendo el pastor. ¿Por qué el pastor a veces hace ciertas cosas? Porque como un padre a mí me toca ver las diferentes edades, los diferentes niveles de madurez. A veces cuando estamos en un altar familiar y está Elías, él es chiquito, entonces no podemos hacer algo extenso porque un niño no lo aguanta. Entonces nos adaptamos a lo que él puede soportar, con tal de que él reciba también. Amén. Y a veces es así en la iglesia. Yo no voy a pagar un pasaje, irme a un retiro para que un pibito de esto dé la palabra. ¿Cómo que no? Si es tu familia. Yo prefiero pagar irme a un congreso que traigan predicadores canadienses o australianos. Sí, bueno, eso también, si lo puedes hacer está lindo, pero ¿y tu familia? ¿No es más importante tu familia espiritual y apoyar y entender que dando esas oportunidades, generando esos contextos, crece toda la casa? Y qué bueno que alguien que es nuevito, alguien que recién esté empezando, le podamos dar el apoyo y darle aliento y que ya a temprana edad, a lo Samuel, ya empiece a ser un profeta de Dios. Y no que pase como a otros nos ha tocado, que tuvimos que esperar y por ahí no se tenía la revelación, ¿verdad? Pero nunca vas a entender eso cabalmente en la iglesia, nunca vas a comprender totalmente lo que hace un pastor, un padre espiritual, si no haces esto en tu propia casa. Cuando lo hagas en tu casa vas a entender más. Vas a entender que muchas veces tienes preparado algo en tu cabeza, dices, esto quiero
hacer y va a ser re bueno para la familia, una bendición. Pero cuando te sientas con ellos te das cuenta que las necesidades son otras. Que por más que está re bueno lo que preparaste, hoy lo que necesitan es otra cosa. Amén. Y ahí vas a entender a tus pastores que te enojaste un día y dijiste, me hicieron preparar, yo preparé tal cosa y al final el pastor no me llamó, qué mal. Es que se necesitaba otra cosa. Vamos, digan conmigo, cuando en mi casa activamos lo espiritual, nos conectamos más profundo con la casa espiritual de Dios. Ahí es cuando entonces, tanto familia como congregación, ahí se conecta. Y entendemos todo, lo entendemos más rápido. Amén. Pero el punto específico de hoy es que todo esto lo hacemos, activar en oración, en alabanza, hacer altar familiar, estar ahí dotando, abasteciendo la casa para que crezca en el Señor. Todo esto lo hacemos ¿por qué? Porque es importante que baje otra mentalidad a nuestro hogar. Que nuestra familia viva con los pensamientos del cielo y no de la tierra. Ese es el fin, ese es el objetivo, que cambie nuestra manera de pensar. Porque cuando cambia nuestra manera de pensar, entonces cambia nuestra manera de hablar y de actuar. Ahí está la clave, anótelo a eso y subráyelo y considérelo siempre. La clave está en cambiar nuestra manera de pensar. De hecho, de eso se trata el Evangelio. El llamado de Cristo es al arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio. Y sobre todo, cambio de manera de pensar. Entonces, Señor, hoy entiendo que mi casa necesita tu mentalidad. Necesitamos tus pensamientos, Señor. Hablando de eso, hay un pasaje que nos va a ser muy útil. Isaías capítulo 55, verso 8 en adelante. Recuerden, en casa hay que hacer catartizo, hay que abastecer, hay que equipar, hay que generar el contexto para que se llenen de Dios. No descuidemos eso. Todo eso que hacemos, ¿por qué razón es? Necesitamos la mentalidad divina, la forma de pensar del reino. Entonces ahora miren cómo este pasaje de la Biblia nos habla de ese nuevo mundo de pensamientos, esa nueva mentalidad, ¿no?, que tenemos que adquirir. Ahí lo vemos, dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esto es palabra de Dios. Yo quiero que noten ahí que se reitera una frasecita que es más alto. Y vamos a subrayar eso y vamos a llevar esta palabra, esta bendición a nuestros hogares. Número 1, saber que esa mentalidad, esa nueva forma de pensar que viene de Dios es más alto, más alto. Subráyelo, grábeselo en el corazón, más alto. Es decir, siempre que yo esté adaptando el Evangelio para que se quede en mi nivel, siempre que yo esté adaptando el Evangelio para no tener que esforzarme, para no tener que aceptar desafíos e ir por más, sino quedarme ahí conformado en donde estoy, pues entonces no estoy teniendo la mentalidad, los pensamientos de Dios. Porque claramente la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos. Los caminos de Dios son más altos. Es decir, si quiero esta nueva mentalidad, me voy a tener que esforzar, voy a tener que subir. Implica ascenso. Vamos a hacerlo más claro en criollo. Con Dios nuestra mentalidad siempre tiene que ser para arriba, nunca para abajo. No nivelamos para abajo, nivelamos para arriba.
porque esa es la forma de Dios, más alto. Diga conmigo, más alto. Entonces, si hoy yo en cualquier área de mi casa, cualquier área, no sé, elijamos un área del hogar, no sé, la escuela, la educación. Si hoy nuestra educación es aquí, bueno, en Cristo yo tengo que siempre estar buscando más alto. Busquemos otra área de la casa, la economía, ok, hoy estamos así. En Dios, yo sé que tengo la habilitación en Dios para ir más alto. Amén. En lo espiritual, ¿hace cuánto que estamos igual espiritualmente? Oramos igual, llegamos hasta un cierto nivel de unción igual. Bueno, no es así el pensamiento de Dios, tiene que ir por más. Los pensamientos de Dios son siempre más altos. Los caminos de Dios son siempre más altos. Vamos, diga conmigo, con Dios el desafío es subir. Amén. Ya que estamos hablando de pensamientos, manera de pensar, mentalidad, sepa que para subir hay que trabajar. ¿Y trabajar sobre qué? Pues sobre el mundo donde se desarrollan los pensamientos, la mentalidad. Es decir, trabajar sobre mi mente. Siempre se crean algunas cuestiones ahí, tal vez conflictivas, para aclarar bien mente, corazón, corazón, mente. Bueno, tratemos de salir rápido de esa crisis y hágalo así, englobe todo y ya. Porque cuando uno ve el Antiguo Testamento se hablaba más del corazón. Cuando nos metemos al Nuevo Testamento, Jesús ingresa el concepto de la mente. Pero al fin y al cabo, cuando leo toda la Biblia completa, me lleva a lo mismo. El corazón, la mente, mi manera de pensar, mi mundo pensante. Vamos a utilizar ese término, mi mundo pensante, lo cual involucra el corazón, la mente. ¿Me siguen? Bueno, mi mundo pensante tiene que subir. Entonces, eso requiere que yo trabaje en mi mente, en mi corazón y en todos los aspectos que implican mente y corazón. Permítame llevarlo de esta manera, sin ponernos muy rigurosos para ver en qué cajón entra cada cosa. Trate de salir de eso, porque a veces nos quedamos nosotros, hermano, con los detalles que no tienen importancia mayor y no agarramos la sustancia que es la que nos ayuda. Entonces, más allá de los detalles de hilar fino, piense conmigo, mi mundo pensante tiene que subir. Entonces, tengo que trabajar en mente, corazón. Y mente y corazón involucran muchas cosas. Bueno, todas esas cosas, ahí yo tengo que trabajar con el Espíritu Santo. Pero tengo que ponerme a trabajar. Amén. Por ejemplo, corazón puede llegar a tener que ver con la inteligencia emocional. Ahí también ya entraría en juego el alma. Y está bien, deje que juegue. No diga, no, el pastor está hablando de mente y corazón. Deja que entre también. Porque una cosa te conecta con la otra. Y cuando vos te volvés inteligente emocionalmente, inteligente espiritualmente, ahí va a entrar a jugar otro jugador que es el cuerpo. Incluso vas a estar mejor físicamente. Y aparte, cuando queremos hablar de subir en nuestro mundo pensante, sí o sí, también hay que involucrar al cerebro. Y eso es físico. Tiene que ver con el cuerpo. Todo eso, y estoy haciendo un resumen, ¿no? Si iríamos parte por parte, nos llevaría más tiempo, pero todo lo que tenga que ver con tu mundo pensante, la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual y la inteligencia de usar la cucusa, decía mi abuela. Carlita Balá decía riñones. Todo eso, yo tengo que darle bolilla y ponerme a trabajar con el Espíritu Santo para subir. ¿Por qué? Porque yo quiero estar moviéndome en el nivel donde se mueven los pensamientos de Dios. Y Dios me está diciendo, mis pensamientos siempre van a ser más altos.
Y por supuesto que nunca podríamos acceder a sus pensamientos si no fuera por su gracia y su misericordia. Él nos tiene que revelar y Él lo hace porque nos ama y somos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también implica de nuestra parte trabajar con el Espíritu Santo para subir. Porque Él no va a descender, yo tengo que subir. Cada vez que Él se encontraba con Moisés, no decía, aguantame ahí que bajo. No, decía, sube al monte. Amén. Entonces, ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Él puede descender hasta lo más bajo para estar con nosotros? Sí, de hecho lo hizo. Siendo Dios, Él renunció a su trono y se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo criatura y descendió, se humilló hasta lo más bajo, muriendo en la cruz por nosotros. Sí, Él hace lo que se necesite hacer con tal de redimirnos. Él nos ama. Pero eso no es excusa para que yo me quede echado y no haga mi parte. Así como Él es capaz de descender para estar cerca nuestro, yo también tengo que ser capaz de subir para estar más cerca de su corazón. Amén. Y ese tiene que ser el motor, el desafío, el impulso, la motivación de todos tus días como cristiano. Y hoy que hablamos de la casa, tiene que ser el motor, el desafío para tu hogar. Es decir, año a año tenemos que subir, año a año tenemos que avanzar, no podemos estar siempre en lo mismo. Y claro, no nos desesperemos tampoco, vamos paso a paso, poco a poco. Porque a veces queremos hacer todo junto y terminamos haciendo nada. Vamos paso a paso, pero por favor, estemos en algo. A mí me alegra mucho en estas épocas del año cuando vienen los hermanos y me dicen, pastor, este año empiezo curso de tal cosa. ¡Qué bueno! Me alegra, me gusta. Esa es la gente que quiero en la casa del Señor. Pastor, retomé los estudios, qué bueno, voy a terminar mi carrera, genial. Gente que quiere servir a Dios, por ejemplo, en el área de predicar. La clave principal es que tengas revelación de Dios y que estés lleno del Espíritu Santo. Con eso, hermanos, estamos garantizados de que Dios nos va a hablar y nos va a edificar. Pero también es cierto que si solo me quedo dependiendo únicamente de la revelación, la gracia y la llenura de Dios en mi vida, ¿cuál es la parte que estoy poniendo yo? No podemos prescindir de la revelación, de su gracia y de la llenura de su Espíritu. Eso es lo clave. Sin eso no tenemos una palabra que transforme. Así que eso es clave. Pero yo le puedo sumar también mi esfuerzo, mi dedicación por subir, para que esa gracia, esa revelación, esa llenura del Espíritu, a la hora de exponerla en una prédica, pues sea extraordinario. Y no conformarme solo con que, bueno, no me vienen las palabras a la mente, la exposición es mala, lo hago de manera mediocre, pero lo bueno, lo importante es que Dios hable y que la iglesia diga amén y reciba la palabra. Sí, es cierto, lo importante y el protagonismo lo tiene la palabra de Dios y que la gente la reciba. No importa el vaso, sino el contenido. Sí, eso es cierto, pero cuando uno va avanzando en el Señor, te das cuenta que el vaso también importa. Nunca va a reemplazar el lugar del contenido, pero también es parte de lo que la Biblia llama la excelencia, ¿verdad? El todo, la plenitud. A veces en nuestra mentalidad evangélica siempre estamos eligiendo entre calidad y cantidad, en vez de decir las dos cosas, ¿no? Eligiendo entre un buen expositor carismático o un buen contenido de la palabra. Bueno, pero ¿y por qué no las dos cosas?
¿Por qué oh? Decía un amigo. ¿Por qué oh? Porque le decían, ¿qué querés? ¿Vino o cerveza? ¿Por qué oh? Decía. Quería las dos cosas el tipo. ¿Quieres empanadas o pollo? ¿Por qué oh? Yo quiero todo lo que venga de Dios y que Dios permite que yo tenga. Lo quiero todo. Amén. Entonces, vamos a la carga otra vez con esto. Por supuesto que la clave es lo que viene de Dios, pero de mi parte yo también puedo poner. Y algo que yo puedo poner y usted puede poner es la actitud de subir. Porque yo sé que sus pensamientos, sus caminos son más altos, que en las alturas Él me puede hacer andar, que no es algo cerrado para mí, sino que está abierta la posibilidad desde que Cristo vino a la cruz. El velo se rasgó, yo tengo acceso, depende de mí también querer subir. Incluso este concepto de querer subir es algo que debería tener todo creyente. Porque hermanos, hay un día en el que la iglesia será llamada con voz de trompeta. Y lo que tiene que hacer esa iglesia es subir al encuentro con su Señor. De hecho, hay salmos que se titulan salmos de ascenso, canciones graduales, y que cuando uno estudia cómo se componían esos salmos, contienen el concepto de ir subiendo, de ir ascendiendo. Entonces tiene que ser un concepto que abrazamos nosotros los cristianos, pero en todo sentido. Y eso incluye las partes que vos podés aportar. Por ejemplo, cultivarte más en tu mente, mejorar tus exposiciones, o si tu servicio en el Señor es en la alabanza, la música, bueno, mejorar, buscar la excelencia. Amén. O si en la administración, o si en el liderazgo de algún área, mejorar. Yo tengo que subir. Vamos, diga conmigo, yo tengo que subir. Pero ¿sabes qué? A mí me pasa como pastor y le pasa a los ministros que a veces luchamos años con eso, tratando de que la congregación lo entienda, y la lucha se bajaría a la mínima expresión. Todo sería mucho más fácil si cada uno de ustedes lleva este concepto a su casa y lo empiezan a practicar como familia. Yo tengo que subir. Trasladárselo a la familia y que todos, los hijos, el matrimonio, todos tengan este concepto. Hay que subir. No hay que nivelar para abajo, vamos para arriba. Sí se puede. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo estoy en esos momentos en casa donde charlamos, hablamos, está ahí la familia latiendo, viviendo, ¿verdad? Y de repente uno expresa algo como, bueno, no sé bien qué estudiar, tal carrera son 8 años y esta carrera son de 2 años, mejor hago esta. Un comentario como ese, alguien en tu familia que está expresando ese conformismo, tal vez en realidad su sueño, su deseo es la otra carrera, pero como es mucho esfuerzo, mejor vamos por esta, que la hago en 2 patadas. Cuando vos te das cuenta que hay ese aire, ese concepto en tu casa, ahí tenés que abrir los ojos y decir, no, esa mentalidad hay que cambiarla. Hijo, no decidas una carrera por la cantidad de años que vas a estudiar. No, tenés que elegirla por vocación, por algo que vos realmente querés hacer. No importa lo que te lleve, y si te lleva mucho, mejor, porque las grandes cosas requieren grandes sacrificios. Hay que subir, hay que subir, hay que subir. Pero ven, eso lo tenemos que practicar en casa. Digan conmigo, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son más altos. Diga conmigo, hay que subir. Hay al que tenés al lado, animalo, decirle, hay que subir, hay que subir, hay que subir, hay que subir. Amén. Qué buena frase para una empresa que haga viajes de trenes, de, no sé, de colectivos, de aviones. Hay que subir. Pero en casa es donde vamos a tener
mayores posibilidades de ver que esto se practique, desde los detalles más chiquitos. Cuando estás con tus hijos chiquitos o tus nietos y quieren hacer la tarea así nomás porque quieren ir a jugar, enseñarles, no, hay que subir. Tu cuaderno tiene que ser el mejor. Hay que pintar este dibujito, vamos a pintarlo bien. Así nomás, abuelo. No, hay que subir. Si vos no le das bolillas a esas cosas en tu casa, ese mismo espíritu lo traen a la iglesia. Y por eso después la obra de Dios está ahí detenida y todos nos preguntamos, ¿qué falta, che? ¿Qué será lo que nos falta? Bueno, entre otras cosas, esto. ¿Se da cuenta? Un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar, que lo tenemos que realizar en casa desde los pequeños detalles. Sentate a ver cómo está tu casa. Y más allá de la parte económica, porque obviamente que muchas veces hay cosas que tienen un precio muy elevado, cosas muy caras, y entonces los presupuestos que manejan muchos les impide llegar, acceder a ciertas cosas. Eso ya lo sabemos todos, pero no se quede con eso. Si nos quedamos con eso, toda la vida vamos a estar en el mismo lugar. Entonces, por un rato no piense en lo que cuesta o en el dinero. Por un rato solo piense en la mentalidad que yo tengo que tener. Hay que subir. Entonces, ¿cómo está mi casa? Hoy tal vez no puedo ponerle ese azulejo. ¿Todavía se usan los azulejos? Esa cerámica que queda linda y que yo vi en una foto y que tal vez hoy no tengo el dinero para eso. Ok. Pero sí puedo comprar un tarro de pintura y emprolijar, poner lindo lo que tengo hoy. Bueno, hago eso que tengo a la mano hoy, porque de alguna manera, aunque no es la cerámica que yo quiero, estoy subiendo. ¿Me sigue, hermano? Pero muchas veces nosotros tenemos un sueño allá alto y nosotros estamos acá. Y como no tengo para dar el salto hasta el sueño allá, entonces no hago nada. Y al final quedamos ahí. Entonces tienes que entender que a veces para llegar a lo que sueñas, irás subiendo de a poco, dando pasos, pero hay que darlos. Codíamelo al que tenés al lado, de decirle, aunque sea chiquito el paso, dalo al paso. Que sea chiquito. No hay ni para un tarro de pintura barata. Bueno, limpialo, rasquetealo, algo, cambiar la maceta del lugar. Algo hacer, lo que hoy tengas a la mano, pero vamos a subir. Vamos a subir. En tu pieza matrimonial, muchas veces, en general, la gente cuando hace modificaciones en la casa no tiene en cuenta su pieza matrimonial. Siempre primero está la cocina o el living donde la gente ve, ¿no? O por ahí el cuarto de los chicos. Y a veces pasan los años, los hijos ya crecieron, incluso se fueron y vos te quedaste ahí con tu esposo o con tu esposa y nunca disfrutaron. Siempre ahí con el palo sosteniendo la chapa esa. Con esa mancha de humedad que ya es parte de la familia, ¿no? Y que a veces sí, a veces todos hemos pasado momentos donde no hay dinero, donde hay otras prioridades y eso se entiende. Pero pensá conmigo, hay gente que hace 25 años tiene ese palo teniendo la chapa. 25 años con la mancha. En 25 años ni una vez tuviste un poquito para cambiar eso. Estoy seguro que sí tuviste. Lo que no tenías era la mentalidad. Porque nuestra mentalidad es como, acá dormimos igual. Total. Y te conformaste y te quedaste en vez de estar subiendo. Miren, hasta en esos detalles Dios nos impulsa a ser gente que asciende, que progresa. Cada uno en el nivel en el que está y con la capacidad que tenga. Dios no te exige que de golpe te transformes en un millonario. No. De hecho, yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una actitud de vida. Amén.
Entonces tu familia tiene que tener esa actitud, pero para tener una actitud, primero tengo que tener una manera de pensar. Entonces, nuestra manera de pensar tiene que ser, hay que subir, hay que subir. Yo sé que dormimos igual con la frazada que nos regaló la abuela cuando nos casamos hace 20 años. Sí, y abrigar abriga, pero hay que subir, ya tiene agujeros, ya tiene marcas de batallas, ¿no? La sábana de abajo, ¿cómo está, hermano? Oh, por eso hay una frase que dice aguantadora como sábana de abajo. Viste que a veces la tela ya de tanto tiempo se hace como pelotitas. Y hay gente que sube a la cama, pasa una noche, hermano, y es exfoliante la sábana es. De tantas pelotitas, ¿no? Y siempre hubo otras cosas, siempre dicen, un día los hijos crecieron, se fueron, y vos estás ahí con las pelotitas. Y hermano, el otro día aprendimos que la columna de la familia es el matrimonio. Pero a veces nosotros no es un problema de dinero, es un problema de actitud, de una manera de pensar donde nos conformamos, nos quedamos, nos relajamos y no estamos en una actitud de ir por más, de subir. Hermano, diga conmigo, hay que subir. De hecho, a veces hay personas que han perdido un novio, una novia, una pareja, justamente por no tener esa mentalidad de subir. Una mentalidad de quedarse, de conformarse, incluso de estancarse. Entonces hay personas que ya no soportaron eso y tuvieron que salir de tu vida. Y yo sé que duele, muchos andan enojados, pero a veces hay que hacer una autocrítica y decir, tal vez yo tengo que cambiar. Siempre quedado, siempre ahí conformista, ¿no? Hay que subir. A veces uno ve esas cosas, ¿no?, que uno no entiende por qué. Hay gente que llegó su matrimonio a una crisis y no lo pudieron superar y se separa. Y ahora que se separa, ahora sí empieza a hacer gimnasia. Ahora sí va a la peluquería, se pone linda, o él se empieza a poner mejor. ¿Por qué no lo hiciste antes? Perdemos una familia, rompemos un hogar por dejados. Y después cuando ya está roto, ahí sí queremos salir como gladiadores si ya está perdida la batalla. Con esto no quiero decir que nadie pueda rehacer su vida. Cada caso es un mundo y no estoy hablando puntualmente de ningún caso, pero digo en general, ¿se entiende, verdad? En general, tenemos una actitud de dejar que las cosas se caigan. Y Dios dice, no, vamos a subir, a mejorar. Mis pensamientos son más altos, mis caminos son más altos. Vení, subí, participá de esto, te invita el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para eso yo tengo que equipar, ¿ve? Abastecer, vestir, catartizo. Por eso es importante traer a la familia al altar familiar, congregarnos, servir en la iglesia, estar en una iglesia bajo una buena cobertura que me alimenta, que me abastece para que yo pueda subir. Ayúdame al que tenés al lado, decile, vos y tu casa van a crecer como nunca te imaginaste. Decile. Yo recibo eso. ¿Cuántos lo reciben? Mire ahora cómo sigue diciendo el verso 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Y esto es palabra de Dios. Catartizo es equipar, es abastecer, es
dar y dotar con la palabra. Siempre, hermanos, bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, esa palabra con la que yo estoy dotando, capacitando, abasteciendo mi casa, es una palabra que viene de lo alto. Yo digo amén a eso. Cuando una palabra viene de Dios, diga conmigo, jamás volverá vacía. Hay al que tenés al lado, decirle, la palabra que te soltaron no volverá vacía. Yo digo amén a eso. Entonces acá hay una clave. Si queremos que nuestra familia suba, ascienda, poder tener la mentalidad del reino, los pensamientos de Dios, tengo que soltar palabra de Dios continuamente. Anótelo y sobre todo practíquelo. Tienes que soltarle palabra de Dios a tu casa. Y acordate, ninguna palabra que viene de Dios regresará vacía, sino que cumplirá su propósito. Entonces, qué importante es tener palabra de Dios y soltarle a mi casa todos los días palabra de Dios. Pero la pregunta acá sería, ¿tenés palabra de Dios? ¿Lees la Biblia? ¿Te memorizás los textos? ¿Podrías, como Jesús, entrar a una batalla espiritual y declarar, escrito está, y rebatir todos los ataques del enemigo con la palabra? Así tiene que ser nuestra vida. Cuando entró una enfermedad en casa y quiere venir el temor y hay algo feo en el ambiente, ¿no? Quiere venir angustia. La gente empieza a estar apesadumbrada. Ahí tenés que pararte y soltar la palabra. Pero, ¿qué palabra? Una palabra propicia para esa situación. Pero si yo no leo la Biblia, no estudio la Biblia, entonces no tengo nada en mi galpón. ¿Qué voy a sacar de mi galpón si no tengo nada? Y ahí es cuando la gente, aún llamándose cristiana, empieza a decir cosas, a tirar piñas al aire sin sentido. Incluso a veces en las redes sociales uno ve cristianos que dicen, uy, les tengo que contar, gente, como si todos estábamos ahí esperando que nos cuenten, ¿no? Cosas íntimas. Que pasó tal enfermedad en mi casa, pero yo creo que vamos a salir adelante porque sí se puede y al que madruga Dios lo ayuda. Y ¿cómo es? Al mal tiempo, buena cara. Tira frase y volacea. Vos te das cuenta, este no tiene palabra. Por más que vos tires buena onda, mira, lo único que falta, y que creo yo ya hay, cristianos que digan, bueno, les pido a todos, unámonos en cadena de oración para que el universo me devuelva lo que me merezco por ley de atracción. Vos tenés algo más poderoso que la pobrecita metafísica. Tenés algo que es eterno. Es la palabra de Dios. Cielo y tierra un día van a dejar de existir. ¿Oyeron eso? Esta tierra es maravillosa. Es tremenda. Tiene unos lugares que son increíbles. El cielo es por años los científicos estudiándolo. Y un día ambas cosas pasarán, pero seguirá firme su palabra. ¡Wow! Y vos la tenés. Tenés algo más poderoso que el cielo y la tierra. Soltalo a tu casa. Desempolvá esa Biblia, hermano. Codialo al que tenés al lado, decirle, sacala de la mesita de la luz y léela, hermano. Lee la Biblia, memorizate los textos. Vení a todos los cultos. Estudiá la palabra. Anotate cada vez que hay seminarios. Porque vos tenés que manejar ese poder para el bien de tu casa. Cuando vienen los problemas a la casa, todos corren a la iglesia a que alguien me ore. Estamos haciendo del evangelio una fantochada asquerosa. Así no funciona. ¿Qué te crees, que la iglesia es un curandero del barrio? No, si supieras el poder que tenés. Porque todos tenemos acceso a la palabra de Dios.
Entonces, acordate de esto. Mi familia tiene un propósito. Mi familia no está por casualidad. Hay un designio de Dios. Pues cada vez que yo suelto una palabra de Dios, esa palabra va y tiene que volver a Dios, tiene que regresar a Dios. Pero jamás, dice el Señor, jamás regresará vacía, sino que va a regresar con la misión cumplida de que el propósito que tiene esa familia se va a realizar. En el nombre de Jesús. Por eso, soltale palabra, hermano. Porque vienen ataques, vienen adversidades a querer sacar nuestra casa del propósito de Dios. No, Señor, no lo voy a dejar. Mi familia va a seguir creciendo, va a ir para arriba, va a subir. Y cuando vienen esos ataques, esa adversidad, suelto la palabra. Y cuando estamos en épocas que no hay ataque de adversidad, igual suelto la palabra. Incluso hay un momento en que de tanta palabra que suelto, las adversidades y los ataques empiezan a menguar porque no se quieren enfrentar con tu casa. ¡Aleluya! Hay demonios que el diablo los manda contra tu casa y dice, no, manda a otro. No, allá no. Aleluya, sí, Señor. Eso pasaba con Jesús. Los demonios se tiraban al suelo y decían, por favor, te rogamos, no nos atormentes. ¿Y Jesús qué es? Él es el verbo hecho carne. Él es la palabra viviente. Entonces, si empezás a soltar la palabra, el infierno no quiere ni tocar tu casa, ni acercarse a tu casa. ¡Aleluya! Vamos, digan conmigo, tengo algo grande para llevar a mi familia a niveles más altos. Déjenme decirles qué es eso grande. La palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por su palabra? Gracias, Señor. Aleluya. Mire, el siguiente verso dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. Yo digo amén eso. Dice, en lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Diga conmigo así, levante su mano y diga, un nuevo tiempo para mi familia. Mire lo que te dice el Señor. En lugar de espino, ahora va a crecer el ciprés. Aleluya. Y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Dele otro aplauso al Señor por eso. Aleluya. Ese pasaje me impacta, me gusta. Y mire, a los que les gusta estudiar, meterse y desmenuzar la Biblia, ahí hay mucho para desmenuzar, hermoso. Pero cerrando el altar familiar de hoy, déjeme decirle que cuando yo veo esos últimos versículos que leímos, lo que se nota ahí es un nuevo tiempo, un cambio. Y hermanos, me gusta en esta noche, con la autoridad del Señor, ministrar esto en el año del renuevo. En este año tan particular, especial, hermoso, que Dios decidió regalarle a sus hijos. Dios quiere traer un cambio a tu vida, algo nuevo. Y donde había espinos, el Señor ahora traerá, hermanos, la belleza de una primavera espiritual que jamás viste. Incluso árboles que ni conoces, frutos que jamás pensaste van a empezar a florecer en tu casa. Bueno, tenés que creer esto. Yo te estoy soltando palabra de Dios. ¿Cómo se sostiene la iglesia, pastor, con todas las luchas que a veces hay por la palabra? ¿Cómo hace una congregación que a veces tal vez no cuenta con los recursos ni tiene una cantidad de gente como para realizar determinada cosa, sin embargo logran hacer esas cosas? ¿Cómo lo hacen? Por la palabra. Cuando la gente se pregunta, ¿cómo hacen estos tipos? Por la palabra. Entonces lo mismo quiero que lleves a tu casa. Tus vecinos van a decir, ¿cómo hacen estos que en medio de la crisis prosperan? Por la palabra.
¿Cómo es que teniendo una familia que se venía abajo, se restauró el matrimonio? Mirá qué hermosa familia ahora. ¿Cómo hacen? Por la palabra. Vamos, diga conmigo, la palabra soltada va a traer un nuevo tiempo a mi casa. Y mire, como dice ahí, en lugar de espino, yo te invito a levantar tu mano derecha delante del Señor y recibí esta palabra. ¿Está listo para agarrar esto? Lo leemos juntos, como dice, en lugar del espino y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces mire, déjeme cerrar. Présteme atención. Tu casa tiene que ser para gloria del Señor. Tu familia y el nivel de vida que desarrollen es para gloria del Señor. La gente va a ver tu casa, va a ver tu familia y va a decir, wow, gloria a Dios. Realmente Dios existe y se mueve en medio de ellos. Yo digo amén a eso. Pero entonces, acordate, para que mi casa, mi familia pueda dar un testimonio que haga que la gente glorifique a Dios. Para que mi casa, mi familia viva de tal manera que sea gloria para el Señor. Para llegar a eso, yo tengo que manejarme con los pensamientos de Dios. Amén. Tengo que vivir en la mentalidad de Dios. Y acordate que el Señor nos dice, hay que subir. Mis pensamientos son más altos. Mis caminos son más altos. En ese ascenso que queremos llevar a nuestra familia, en nuestra manera de pensar, van a aparecer adversidades, pruebas, luchas. Cuando aparezcan esas cosas, soltá la palabra. Tenés algo poderoso, la palabra de Dios. Y si hacemos esto, prontito vamos a empezar a ver a nuestro alrededor que los espinos desaparecen, que las ortigas ya no están y que lo que era algo dramático, triste, ahora se transformó en un huerto precioso para la gloria del Señor. ¿Lo crees? Te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé qué está pasando en Casa MCN, pero las últimas veces que terminamos de compartir la palabra, la enseñanza, se siente tan hermosa su presencia. Siempre que se comparte una palabra, sentimos algo lindo de Dios, pero últimamente acá se siente algo. Dios está en medio nuestro. Dios quiere llevar a la iglesia a un renuevo. Aleluya. Gracias, papito Dios, por esta palabra. Gracias porque podemos sentir que tú amas nuestra casa, nuestra familia. Gracias, Señor. Es tan lindo saber que mi hogar está bajo tus alas. Y hoy en este altar familiar recibimos tu palabra para nuestra familia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner en práctica esta enseñanza que vino de ti. Ayúdanos a que no seamos solo oidores, sino hacedores. Y en el nombre de Jesús, llevar esta bendición a nuestros hogares. A partir de esta noche, Señor, tomamos la determinación, la decisión de establecer en nuestra casa la mentalidad del reino, los pensamientos de Dios, renunciando a toda mentalidad pagana, mundana, terrenal, en el nombre de Jesús. Dispuestos, Señor, a entregar toda forma de pensar que nos forjó la crianza, el contexto donde nacimos, la cultura de este mundo. Todo eso lo entregamos para recibir tus pensamientos, Señor, para recibir tu mentalidad. En el nombre poderoso de Jesús.
Señor, declaramos que nuestra casa está para ascender, para subir. Siempre más alto, siempre hay más. Tú eres fuente inagotable. Ayúdanos a llevar a nuestro hogar esta actitud de siempre subir, no bajar, no descender, sino subir. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque nos diste tu palabra y tu palabra tiene poder. Y declaramos que toda palabra que soltamos hacia nuestro hogar no vuelve vacía. Y Señor, te damos gracias porque este es un nuevo tiempo para nosotros. Sí, amén. Y donde estaban los espinos, habrá un ciprés. Donde estaban las ortigas, habrá un huerto, Señor. Una primavera espiritual, con un florecimiento, una fructificación que ojo no vio, ni oído oyó, ni se imaginó ningún corazón. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, gracias, papito hermoso. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te agradecemos por tu espíritu y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a celebrar esta noche al Señor. Aleluya.